Tengo 21 años y llevo 5 trabajando en una empresa. A esta edad, estar en mi quinto año, como podrás adivinar, significa que empecé a trabajar justo después de la escuela secundaria. A menudo, la gente mira a alguien como yo y dice, es una pena que ni siquiera pudiera ir al instituto. Desde luego, hoy en día es raro encontrar graduados de secundaria, y entiendo que la gente me vea así, pero nunca he sentido lástima de mí mismo. Al fin y al cabo, como hijo mayor de una madre enferma y 2 hermanos pequeños, siempre hemos sido pobres, así que nunca esperé ir al instituto desde el principio. Pero pensé que así eran las cosas y que, aunque fuéramos pobres, éramos una familia unida y encontré la felicidad en eso. Así que la decisión de trabajar después de terminar la secundaria no fue algo que nadie me dijera que hiciera. Fue un camino que elegí por mí misma como algo natural. Pero mi madre, con cara de pena, solía decirme, Humberto, no tienes que preocuparte por mí, puedes ir al instituto. Encontraré la manera de pagar la matrícula. Pero yo siempre decía esto. ¿De qué estás hablando? Solo quiero empezar a trabajar pronto. Además, no todo el mundo tiene que seguir el mismo camino en la vida, y no es una época en la que la educación lo sea todo. Está bien no ir al instituto. Quiero esforzarme al máximo en el camino que he elegido para mí. Es solo que mi encrucijada llegó antes que la de otros. Ahora, mirando hacia atrás, creo que era bastante maduro para un estudiante de 9º grado decir esas cosas. Pero no era solo de boquilla para consolar a mi madre. Creo que era el resultado de mi mejor pensamiento sobre cómo mantenerme positivo y vivir bien con mi familia. Al elegir un camino vital un tanto único, el de trabajar después de la enseñanza media, puedo alegrarme en la vida siendo positiva, sea cual sea la situación. Aferrada a esa esperanza, empecé a trabajar a los 15 años. Pero mi vida como trabajadora adulta resultó ser diferente de lo que esperaba. Conseguí un trabajo en una agencia de publicidad. Cuando la gente oye trabajar después de la escuela secundaria, se imagina trabajos físicamente exigentes, pero, sinceramente, yo no confiaba mucho en mi fuerza física ni en mi resistencia, así que buscaba desesperadamente un trabajo de oficina y fui a muchas entrevistas. Me alivió que esta empresa me ofreciera trabajo de oficina, como yo esperaba, pero resultó que mi puesto era aparentemente el más bajo de la empresa, oficialmente llamado Asuntos Generales. Mis tareas eran solo serviles, como hacer té, copiar, limpiar y fregar los platos, sin ninguna implicación en el trabajo publicitario. Pero yo era una graduada de secundaria sin experiencia laboral a tiempo parcial. Incluso la persona más joven tenía más de 10 años que yo, lo que me situaba claramente en lo más bajo de la jerarquía. Así que, por supuesto, no me quejaba de estas tareas. Era la primera vez que ganaba dinero, y me conformaba con eso. Pero empecé a sentirme incómodo con mi trabajo un mes después de empezar. Fue más o menos cuando recibí mi primer sueldo. Estaba tan contento de ver la palabra Pass ingresada en mi cuenta bancaria por primera vez que fui a trabajar emocionada. Aunque mis tareas principales seguían siendo hacer té y limpiar, sentía con fuerza que estaba contribuyendo a alguien y que eso se reflejaba en forma de dinero. Humberto, parece que estás de buen humor, me dijo Sonia, una compañera mayor. Es la encargada de crear ambiente en la empresa, siempre en el centro del círculo de todos. Sí, estoy contento porque he cobrado mi primer sueldo. Cuando compartí mis sentimientos con una sonrisa tonta y relajada, Sonia dijo, ¡qué bien! Todo el mundo se da cuenta de tu esfuerzo, así que sigue así. Nunca me habían elogiado así en voz alta. Así que me puse aún más contento. Aunque la diferencia de edad no me ha permitido congeniar con mis compañeros, ese momento me motivó a seguir trabajando duro para ganarme su reconocimiento. Entonces, ¿podrías hacer copias de esto rápidamente? Además, ¿podrías ir a la papelería a comprarlas y, de paso, pasarte por la tienda? Mientras tomaba notas de la tarea, Sonia me pidió que lo hiciera. Otros empleados también empezaron a hacer peticiones. Sí, soy útil para todos. Estoy haciendo mi trabajo de adulto trabajador, pensé, sintiéndome en la luna. Pero, aún joven e ingenua, no me daba cuenta de los verdaderos sentimientos de mis superiores. A las 6, como de costumbre, me dijeron que podía irme, deseoso de comprar un pastel para mi familia con mi primer sueldo. Dejé accidentalmente mi teléfono sobre la mesa y volví a la oficina después de salir.
pero en cuanto abrí la puerta, sentí que no debería haberlo hecho porque dentro estaban cotilleando sobre mí. Humberto, lo de hoy ha sido muy gracioso. He tenido que esforzarme mucho para no reírme, me dijo Sonia. Yo no recordaba haber hecho nada gracioso, así que estaba ansioso y confuso sobre lo que querían decir. Pero los demás empleados parecieron entender enseguida, asintiendo con la cabeza. Aunque sabía que estaba mal escuchar a escondidas, no pude resistir la curiosidad por saber cómo continuaba la conversación y no me atreví a moverme. Entonces, oí una serie de palabras chocantes que me golpearon con fuerza. Presumiendo de tareas que cualquiera puede hacer, ¿tienes algún otro trabajo que pueda hacer? Jaja, como si confiáramos en alguien como tú para un trabajo de verdad. Un inútil que abandonó la escuela media y huyó de los estudios. Exacto. Y estar tan feliz por un primer sueldo tan patético es increíble. Es solo un niño, después de todo. En serio, por hacer solo tareas serviles, debería estar agradecido de que le paguen. Sinceramente, es como hacer de canguro de un niño. Es prácticamente un estorbo. Los superiores, que siempre sonreían amablemente, ahora se reían al pronunciar estas palabras. De hecho, mi trabajo era en su mayor parte servil y podría no considerarse prestigioso, pero yo pensaba que lo hacía lo mejor que podía y que era de alguna ayuda. Sin embargo, no era más que un error mío pensar que no solo era innecesario, sino que incluso me consideraban una molestia. Me avergoncé de mi propio autoengaño. Pero, Sonia, ¿no le habías dicho antes unas palabras amables a Humberto? Mencionó uno de los superiores. Y yo también me di cuenta de la discrepancia. En efecto, hacía un momento, Sonia había dicho con una sonrisa: todo el mundo comprende el esfuerzo de Humberto. Me costaba creer que ahora hablara a mis espaldas, pero Sonia aplastó mi débil esperanza al instante. Sí, es más conveniente adularlo, ¿no? Es útil para hacer recados, al menos. Da miedo, jaja. Con esa frase de Sonia, me di cuenta de que había estado malinterpretando mi papel en la empresa todo el tiempo. Pensé que al menos se confiaba en mí para cosas pequeñas, que me necesitaban en esta empresa, pero no era más que un estorbo, un peón conveniente. Todos me mantenían contento para su conveniencia. Sintiéndome traicionado por lo que creía y por mi propia impotencia, mi mente se quedó en blanco y tropecé hacia atrás accidentalmente. Mi pie golpeó la puerta, causando un fuerte ruido. Por supuesto, todos los que estaban dentro se dieron cuenta del ruido. Todos parecieron darse cuenta de mi pálida presencia, pero se limitaron a intercambiar miradas y a reírse entre dientes sin mostrar ningún signo de perturbación. Al ver esto, comprendí que para mis superiores, mi existencia era tan insignificante que ni siquiera merecía una explicación. Solo olvidé mi teléfono, dije, solo eso. Coge mi teléfono de mi mesa y salí rápidamente de la empresa. Ojalá esto fuera solo un mal sueño, pensé, pero en realidad mis días de pesadilla no habían hecho más que empezar. Al día siguiente, cuando fui a la oficina, la actitud de mis superiores hacia mí había cambiado claramente. Humberto, haz copias de esto antes de 10 minutos. Derramó antes un poco de café. Límpialo. ¿Quieres? Es casi la hora de comer. Ve a comprar almuerzos. El número de tareas serviles que me pedían aumentaba asombrosamente, y su tono carecía de la pretensión de amabilidad de antes. Parecía que, desde que me habían revelado sin querer los verdaderos sentimientos de mis superiores, ya no veían la necesidad de fingir. Además, lo que antes era una rutina normal al final del día, se convirtió en 5 o 6 horas extras debido al excesivo número de tareas serviles. También me ordenaban llegar temprano por la mañana para limpiar, y me lanzaban duras palabras. El desgaste físico y mental era inmenso, y muchas veces pensé en dejarlo. Pero lo que me hizo seguir adelante fue el apoyo de mi familia y la determinación de mi yo más joven de vivir positivamente. Inusualmente para un hombre, tengo la costumbre de llevar un diario, y siempre que tenía ganas de rendirme, recordaba mis palabras de cuando entré por primera vez en una empresa. No importa la situación, ser positivo te alegrará la vida. Por aquel entonces, podía decir esas cosas porque no sabía lo que eran las verdaderas dificultades, pero aún así, quería creer en ese pequeño rayo de esperanza para cambiar mi futuro. El mero hecho de haber abandonado el instituto ya es una desventaja para mí. Así que si dejo mi trabajo dentro de un mes o así, encontrar otro será aún más difícil.
Ya a los 15 años era consciente de ello, así que no tuve más remedio que dar lo mejor de mí en mi actual puesto de trabajo. Había oído que cuanto más reaccionas en estas situaciones, más suele gustar a la gente e intensificar las cosas, así que seguí sonriendo y respondiendo como siempre, sin importarme cómo me trataran o cuántas horas extra tuviera que hacer. Nunca me quejé y me limité a sobreponerme con cara de valiente. Al hacerlo, parecía que el acoso intencionado disminuía gradualmente. Sin embargo, seguía recibiendo comentarios sarcásticos y las cosas seguían siendo incómodas con mi jefe. Sin embargo, sentí que si miraba siempre hacia adelante y no me rendía, podía cambiar mi situación. Un día, después de varios años así, me enteré de que la empresa para la que trabajaba se iba a fusionar con otra y que pronto habría una reunión social con los nuevos ejecutivos, incluido el nuevo presidente. Pero nunca antes me habían invitado a ningún tipo de fiesta de copas de la empresa, y tampoco esperaba que me invitaran esta vez. ¿O eso creía yo? Entonces Sonia se me acercó y me dijo, ¿vienes, Humberto? Me quedé realmente sorprendido. ¿Te parece bien? Parecía que seguía esperando ingenuamente llevarme mejor con mis superiores. Vamos, Humberto, ya tienes 21 años. Me sorprendieron aún más las palabras de Sonia. Había pensado que no me invitaban porque les caía mal a mis superiores, pero ¿realmente era solo porque era menor de edad? Si era así, quizá por fin podría relacionarme con ellos en igualdad de condiciones. Por un momento, me permití albergar esta débil esperanza, sin saber que sería traicionada apenas unos segundos después. Es broma. Con tu patético sueldo sin cambios desde tu primera paga, puedes permitírtelo, ¿no? Ja, ja, ja. Sonia se rió mientras me enseñaba la pantalla de su móvil. Aparecía la página de inicio de lo que parecía ser un lujoso restaurante japonés, que aparentemente costaba más de $100 por persona. Teniendo en cuenta que mi modesto sueldo era el sustento de mi hogar, era una cantidad que no podía permitirme fácilmente. De hecho, como decía Sonia, hacer el ridículo era frustrante. ¿Ves? No puedes participar, ¿verdad? Me enfurecía su actitud, preguntando aunque sabía la respuesta. No iré. Pero lo único que podía hacer era afirmar no iré, en lugar de puedo ir. Aunque sabía que era solo un pequeño desafío y que seguirían riéndose de mí. Lo sabía, pero no podía evitar sentirme desgraciada por no poder enfrentarme a mis superiores después de tantos años. Sin embargo, opté por seguir mirando hacia adelante porque ese era el camino que había elegido. Aunque hubiera pocas opciones, tenía que dar lo mejor de mí en el camino que había elegido. El día de la fiesta, mis superiores salieron de la oficina un poco más arreglados y con cara de felicidad. Terminé las tareas pendientes y me disponía a salir de la oficina 2 horas más tarde que los demás. Fue entonces cuando sonó el teléfono de la oficina. Era Sonia diciendo, «El presidente Suárez te llama, así que ven ahora mismo». Al colgar, Sonia murmuró con un suspiro, «¿Por qué alguien como tú?» Pero, sinceramente, yo sentía lo mismo. Había oído rumores sobre el nuevo presidente, un ejecutivo capaz que creó una empresa a los 20 años y la hizo crecer significativamente en solo 2 años. Además, se rumoreaba que era guapo y tenía estilo entre los empleados. No entendía por qué el presidente Suárez iba a llamar a alguien como yo. Confundido, llegué al restaurante de lujo designado y me recibió Sonia, que me advirtió, «No te pongas chulo solo porque te hayan presionado y te hayan invitado». Solo le dio pena el pobre empleado que no podía permitirse venir. Luego me condujo ante el presidente Suárez. El presidente Suárez, fiel a los rumores, era tan joven y guapo que costaba creer que fuera presidente. Tenía un aura tan radiante que parecía casi irreal para un semejante. «Siento haberle llamado tan de repente», dijo el presidente Suárez, mirándome fijamente a la cara. «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?» Estaba un poco nervioso, pues nunca me habían examinado así. Entonces el presidente Suárez preguntó, «Usted es Humberto, ¿verdad?», mencionando mi nombre. «Sí, así es». Pero yo acababa de llegar, así que aún no me había presentado. Me pregunté si alguien le habría hablado de mí antes, pero Sonia y los demás superiores también parecían sorprendidos, así que parecía que no era el caso. ¿Por qué sabía mi nombre el presidente Suárez?, me pregunté desesperada.
Entonces dijo algo totalmente inesperado. ¿Recuerdas que nos conocimos cuando estabas en primero de bachillerato? No recordaba haber conocido al presidente Suárez en mi primer año de secundaria. Lo siento, no me acuerdo, admití honestamente. Entonces el presidente Suárez comenzó a relatar el momento en que supuestamente nos conocimos. Al principio estudiaba magisterio en una universidad. Te conocí durante mis prácticas de enseñanza. Realmente, el hecho de que el actual presidente de una empresa hubiera estado estudiando para ser profesor años atrás fue una sorpresa para mí y para mis superiores. Al mismo tiempo, recordé que un estudiante de magisterio había venido a mi clase cuando yo estaba en primero de bachillerato. Se llamaba señor Suárez. Cuando pregunté, haciendo memoria, el presidente Suárez asintió. En el invierno de mi primer año de secundaria, empecé a pensar en mi futuro por primera vez. Fue cuando me di cuenta de que no podría ir al instituto. Durante una encuesta sobre carreras, aunque tenía una corazonada, dudé en presentar un formulario de encuesta diferente al de todos los demás y estuve diciendo que se me había olvidado durante semanas. Fue el señor Suárez quien se dio cuenta de mi malestar. Sé lo que debería escribir aquí, pero me da miedo ser diferente a los demás, admití. Quizá porque no era ni mi padre ni mi profesor habitual, pude expresar mis verdaderos sentimientos, y el señor Suárez me dijo, ya veo. Sí, da miedo. Has recorrido el mismo camino que todos los demás en la escuela primaria, pero en la vida, aunque parezca similar, todo el mundo recorre un camino diferente, ¿verdad? Mira, todo el mundo tiene padres diferentes, puntos fuertes y débiles, e incluso sus actividades en el club son diferentes. De hecho, ninguno de mis compañeros de la escuela media es el mismo ahora. Nadie recorre el mismo camino, así que no hay por qué asustarse. Simplemente te enfrentas a tu encrucijada un poco antes que los demás. Puede que no te asuste tanto como crees. Esas palabras resonaron profundamente en mí en aquel momento y me quitaron toda la ansiedad que tenía sobre la decisión de trabajar después de la escuela secundaria. Gracias a él he podido vivir positivamente a pesar de mis duras circunstancias. Muchas gracias por eso, dije, expresando rápidamente mi gratitud. El presidente Suárez dijo algo inesperado. No, debería ser yo quien le diera las gracias. Yo solo seguía el camino trazado para mí, ya que mis dos padres eran profesores, pero verte tan joven y conferirte tus opciones vitales me hizo cuestionarme si realmente estaba haciendo lo que quería. Esa constatación me condujo a mi verdadera vocación y a donde estoy ahora. Tu presencia me permitió encontrar un camino que realmente debía seguir. Gracias, de verdad, dijo sinceramente el presidente Suárez. Sus palabras sorprendieron a los ejecutivos que nos rodeaban, incluida Sonia, que estaban todos visiblemente conmocionados. Si no hubiera sido por las palabras del señor Suárez en aquel momento, creo que mi espíritu ya se habría quebrado. Pensándolo bien, aquel encuentro fue realmente significativo para mí. Fue increíblemente conmovedor saber que él también apreciaba nuestro encuentro. Humberto, el camino que tú elegiste y el que yo elegí se han cruzado. Me alegro mucho. Vamos a trabajar duro juntos a partir de ahora, dijo el presidente Suárez mientras nos dábamos la mano. En el mes siguiente, mi entorno de trabajo cambió por completo. El presidente Suárez, con su formación y educación, prestaba especial atención a evitar el acoso entre subordinados. Gracias a su enfoque, el trabajo en equipo mejoró rápidamente. A mí, que llevaba casi 5 años realizando tareas serviles, por fin me aceptaron como miembro del equipo. Al trabajar juntos por el mismo objetivo, probablemente desarrollaron un sentimiento de camaradería hacia mí, y antes de que me diera cuenta, ninguno de ellos tenía ya ningún sarcasmo hacia mí. Por supuesto, Sonia también. Me sorprendió la diferencia que puede marcar un gran líder. Ahora me siento realmente realizada en mi trabajo y disfruto cada día. Todo gracias a la ayuda del presidente Suárez, por partida doble. Me alegro de no haberme rendido nunca y de haber mirado siempre hacia adelante. Seguiré creyendo en el camino que he elegido y algún día espero llegar a ser alguien como el presidente Suárez.